Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Varán revisa a los plomeros uno por uno. Mientras tanto, Zebair llama a Hassan. Sin embargo, Hassan dice que Varán quiere controlar a todos los que entran. Zebair se enoja. Los hombres empiezan a trabajar. Para deshacerse de Mert, Jasmine le dice que estuvo enamorada de él durante sus años escolares. De esta manera, Mert baja la guardia. Ahora será más fácil deshacerse de él. Sin embargo, Dylan no sabe nada de fontaneros. Mientras uno de los hombres trabaja en la cocina, Dylan llega a la cocina. Agarra el cuchillo y camina hacia el hombre. ¿Quién eres y qué haces aquí? El hombre ni siquiera puede emitir ningún sonido. Mientras tanto, Varán, al escuchar las voces, corre hacia la cocina. El hombre se apoyó en el mostrador con miedo. Varán dice: Dylan, ¿qué estás haciendo? Dámelo. Le pide disculpas al hombre. Dylan le pregunta a Varán cómo puedes estar tan relajado. Dylan intenta expresar su miedo. El poeta todavía está afuera, dice. Varán hace todo lo posible para calmarla. Azade y Gul también hablan de la actitud de Dylan. Gul encuentra justificado el comportamiento de Dylan. Ella está tratando de proteger a su bebé, ¿qué puede hacer? Azade dice que no estaba molesta con él. Él solo se está lastimando a sí mismo. Jasmine intenta deshacerse de Mert. Él finge estar enamorado de ella y consigue que baje el arma. Luego golpea a Mert con la sartén. Lo noquea y sale. Luego se esconde detrás de un árbol y comienza a orar. Arun dice que venga rápido, por favor. También olvidó su teléfono en el restaurante. Es bastante tenso. Dylan saca en secreto un cuchillo de la cocina. Él va a su habitación. Pide algo de comer en la cocina. Luego se encierra en la habitación. Hicem prepara algo. Varán dice que lo aceptaré. Varán sale a la habitación con una bandeja en la mano. Sin embargo, Dylan cerró la puerta. Varán dice que no exageres tanto. Dylan dice que tengo que mantener seguro a mi bebé cuando hay extraños en casa. Varán va a la sala de estudio. Kudret y Frat también están en la sala. Varán cuenta el malestar de Dylan. Dice que debemos encontrar a Sair lo antes posible. Kudret dice que iré a comprobar la dirección. Frat, yo iré con él, tú quédate con Dylan. Él le dice que se sienta segura. Cuando Varán salió a la habitación, durmieron juntos con la mano de Dylan sobre el bebé. Varán les dice más allá a ambos. Entonces Varán quiere quitarle el bebé a Dylan. Dylan se despierta inmediatamente. Varán pregunta: ¿no confías en mí también? Él dice que tú duermes, yo cuidaré al bebé. Cuando ve a Arun al otro lado, Jasmine inmediatamente va hacia él. Jasmine cuenta lo que pasó. Quieren ir juntos al restaurante y encontrarlo. Varán espera con el bebé a que Dylan duerma. Dylan lleva a Miran a alimentar al bebé. Varán dice que déjame bajar hasta que alimentes al bebé. Dylan dice que no te vayas. Varán dice que me estás asustando. Dylan dice que podemos detener la vida por un tiempo. Varán dice que me voy, que cuando regrese la puerta no estará cerrada. Por otro lado, Dylan toma un cuchillo de la cocina por la seguridad de su bebé. Empieza a dormir con él. Varán se va a la cama. Mientras Varán la ama mientras duerme, su miedo sale a la luz. Él dice que no te acerques y saca su cuchillo de debajo de la almohada. Varán sostiene el cuchillo. Su mano está herida. Dylan dice: cálmate, soy yo. Dylan se disculpa. ¿Cómo está tu mano? ¿Qué significa dormir con un cuchillo, Dylan, por el amor de Dios? ¿Y si te hubiera lastimado sin querer? ¿Duele? Me duele verte así. Mientras Frat y Gul planean salir a cenar, Azra viene a Frat para pedirle un autógrafo. Frat dice que lo siento, olvidé la firma. Cuando Gul ve a Azra, le dice que íbamos a cenar. Dice que nos queda un poco de trabajo y luego nos iremos. Rose dice que está bien, querida. Gul es consciente de la guerra. Hace todo lo posible para no darle una oportunidad a Azra. Hay guardias de Varán.
No se permite la entrada a nadie. Todos tengan cuidado, ya casi llegamos a encontrar al poeta. Si hay algo que quieras, déjame hacerlo también. Siempre y cuando te sientas seguro, dice. No puedo evitarlo, dice Varán, no puedo relajarme mientras el poeta camina. Tengo la sensación de que nuestro bebé sufrirá daño. Nadie puede hacerle daño a nuestro bebé. Varán dice que vayamos a la cama ahora. Abrazan a Varán, Dylan y duermen. Cevdet y Cebrille hablan de lo que hizo Mert. Jasmine explica su miedo. Arun dice que prestaron declaración en la comisaría. Se entendió que Mert tenía antecedentes penales. Es buscado en todas partes. Pero dice que deberíamos tener más cuidado por un tiempo. Arun le pregunta a Cevdet si puedo quedarme aquí esta noche. Dylan vuelve a disculparse con Varán. Cuando Dylan se calma, comprende el amor de Varán. Eres un marido maravilloso. Eres una maravillosa esposa y madre. Tengo una solicitud tuya para Dylan Varán. Si hay alguna novedad respecto al poeta, dice, háganmelo saber. Él dice, te lo diré para sentirme cómodo. Varán. Gul llega a Azra. Azra insulta a Gul. Gul mantiene su cortesía y dice, tomemos un poco de aire fresco. Mientras tanto, Azade también escucha el feo discurso de Azra. Él viene a ella inmediatamente. Gul dice que es la esposa de Frat. Su apellido es Karabey. La falta de respeto hacia él se considera una falta de respeto hacia todos los Karabeys. Has estado fuera por mucho tiempo. Es posible que haya olvidado el procedimiento. Dice que quería recordártelo. Azra se disculpa. Sale de la mansión diciendo que tiene que ir a la empresa. Arun le pregunta a Jasmine, ¿no estás bien? Jasmine le dice a Arun que tenga cuidado, si te pasa algo, nunca me lo perdonaré. A Aaron, no te preocupes. Mientras Gul llora en el jardín, la señora Azade se acerca a ella. La señora Azade pregunta, ¿estás llorando por las palabras de esa chica? Eres un Karabey. Dice que mantengas la cabeza en alto. Rosa, me lo dijiste. Que el pasado no me deja ir. Azade dice que esos días quedaron atrás. Dice que ahora hay otra Azade frente a ti. Dylan llega a Azade. Él le pide disculpas. Dice que fui muy grosero contigo el otro día. Cosas así suceden libremente. Estás en el posparto. Dice que debería haberle informado. Dylan dice que Miran extraña a su abuela. Entonces Azade se pone muy feliz. Mientras acaricia al bebé, Dylan le pregunta a Varán si salimos al jardín. La señora Azade quiere regalar al bebé. Pero hace frío, ten cuidado. Dylan dice, bebé, quédate contigo, hace frío. Azade está muy feliz. Ya veré, dice. Gul dice que si la abuela se cansa, yo también la cuidaré. Dylan cuenta sus temores sobre el bebé. Dice que mi tía Cebrille también experimentó los mismos problemas. Dylan le pregunta a Varán, ¿hay alguna novedad con respecto a Sair? Encontramos la casa de Varán Sair. Dice que descubrimos que ella estaba con un hombre. El tío Ahmed también está allí para darnos algunos consejos. Mientras tanto, Zebair observa a Varán y Dylan. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.